Muy buenos días, queridos compañeros. El día de hoy nos compete hablar acerca de los derechos fundamentales. Mi compañero Javier Vuelvas y el suscrito Javier Rodríguez hablaremos acerca de esta importante función, de este importante tema. Como primera medida, hablaremos acerca del concepto, ejemplo y características del principio constitucional. Pues tenemos que hacer un breve esbozo acerca de la defensa de la soberanía nacional, de la autodeterminación de los pueblos y el principio de derecho internacional. En ello citaremos diferentes jurisprudencias, como por ejemplo la sentencia C-269 del año 2014, en la cual hablaremos acerca del problema jurídico, del resumen de los hechos, de la explicación del principio constitucional. Para hablar acerca de los derechos fundamentales, debemos decir primero que un derecho fundamental son una clase especial de derechos subjetivos, cuya diferencia específica radica en el carácter fundamental. El concepto de derechos fundamentales presupone, por parte, crear un concepto de derechos subjetivos y, por otra parte, establecer que debe entenderse por carácter fundamental. De acuerdo con Robert Alexy, un derecho subjetivo es todo, es integración de tres tipos de entidades: una disposición jurídica y una norma jurídica o varias normas jurídicas, y una posición jurídica o varias posiciones jurídicas. En estas propiedades, el derecho fundamental cuenta con varias propiedades. Dentro de estas encontramos la variedad jurídica, el carácter abstracto y su generalidad. La variedad jurídica habla de los derechos fundamentales, hablan específicamente del sistema jurídico, y el carácter abstracto de las disposiciones de derecho fundamental. La generalidad habla acerca de los derechos fundamentales, los cuales tienen validez antes de su aplicación concreta e independientemente de ella. El derecho fundamental tiene un carácter fundamental, que es una propiedad compleja que a su vez está compuesta por otras propiedades. Como consecuencia, debemos primero decir que estas propiedades constituyen un carácter fundamental de los derechos fundamentales y se le atribuye estos derechos una naturaleza específica dentro del género de los derechos subjetivos. Los derechos subjetivos, hablamos que es un derecho fundamental que revista o no ciertas propiedades fundamentales, es una razón para conceder el derecho un peso mayor o menor, de menor ponderación, que la enfrentan otros derechos subjetivos o bienes colectivos. Dentro de las propiedades que pueden ser consideradas como fundamentales, es preciso diferenciar entre propiedades formales y propiedades materiales. Las propiedades formales, decimos que los derechos fundamentales vinculan al legislador y establecen límites del proceso democrático, que la toma de las decisiones políticas. Estos derechos forman una clase especial del género o en el género de los derechos subjetivos, y a la que solo muy pocos derechos pueden pertenecer. Dentro de las propiedades formales, podemos establecer una estrategia que consiste en definir ciertas propiedades formales como las propiedades fundamentales de estos derechos. Las propiedades formales se refieren al hecho de que los derechos fundamentales hayan sido establecidos en ciertas fuentes del derecho. Desde el punto de vista, ellas podrían ser. Son cuatro. ¿Qué disposición se establece del derecho fundamental? Que pertenezca al capítulo de derechos fundamentales de la Constitución. La otra es que dicha disposición forme parte del texto constitucional. Por otra parte, que esta disposición forme parte del texto constitucional de otra fuente de derechos, sobre todo los pactos, convenciones, tratados sobre derechos humanos, siempre y cuando la Constitución haga un reenvío a dicha fuente. Que la jurisdicción, por último, que la jurisdicción constitucional reconozca la validez, no de la disposición, sino de una norma o de una disposición de derecho fundamental.
tenemos, por otra parte, que la pertenencia del capítulo de los derechos fundamentales de la Constitución existen tres posibilidades en relación a la primera propiedad. Es posible considerar esta propiedad como una condición suficiente y necesaria para la clasificación en un derecho subjetivo como derecho fundamental. Otra como una condición solo necesaria o como una condición solo suficiente. Un ejemplo de la consideración de esta propiedad como una condición suficiente y necesaria es la interpretación del artículo 53 de la Constitución Política, en el cual reza: los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del presente título vinculan a todos los poderes públicos. En esta, la doctrina constitucional española acepta, o hablando acerca de un parámetro, la doctrina constitucional española acepta de que en un acuerdo con este artículo un derecho es fundamental si vincula al legislador y a los demás poderes públicos. A ver, dentro de la pertenencia del capítulo de los derechos fundamentales de la Constitución está una interpretación de la plausible del artículo 53.1, en el cual lleva a la conclusión de que el carácter vinculante frente al legislador y a los demás poderes públicos es solo consecuencia de una causa anterior. Mientras tanto, en el artículo 1 de los deberes y de los capítulos fundamentales, el título 1 del capítulo 2, derechos y libertades. De ellos sigue el capítulo 2, que contiene los derechos fundamentales y libertades fundamentales. A ver, dentro de todo este gran andamiaje de los derechos fundamentales, podemos nosotros complementar con diferentes jurisprudencias. Dentro de esto llamaremos a una primera parte de jurisprudencia dentro de estos derechos fundamentales, y podemos citar la sentencia C-372 del año 2011, donde habla acerca de los derechos fundamentales. En esta sentencia dice que deben gozar de mecanismos de justiciabilidad ordinarios y preferiblemente también reforzados. Y esta habla que los derechos fundamentales son mecanismos para su protección en Colombia. Dentro de esta jurisprudencia o dentro de esta sentencia C-372, reza de que el derecho fundamental debe de gozar de mecanismos de justiciabilidad ordinarios y preferiblemente también reforzados, como en el caso colombiano la acción de tutela. A ver, sin embargo, que en un derecho no goce de tal mecanismo no significa que no sea fundamental, sino que su consagración normativa es defectuosa o incompleta. En el caso de Colombia, la Constitución directamente prevé varios mecanismos de protección de derechos fundamentales. Entonces, por ejemplo, hablamos del artículo 86 superior, introduce en el ordenamiento institucional la acción de tutela como un mecanismo subsidiario de protección de los derechos fundamentales, que debe tramitarse de manera preferencial por los despachos judiciales en un término reducido. Lógicamente, conocemos en la acción de tutela, pues lógicamente un mecanismo que entró a partir de la Constitución de 1991. Y dentro de este contexto, al entrarse en la resolución del cargo formulado, la Corte concluye dentro de esta sentencia que no le asistía razón al demandante porque el legislador podía restringir la posibilidad de acudir a la casación y fijar criterios tales como la cuantía y la materia frente a cual procedía dicho recurso extraordinario. La corporación, en este caso, fundamentó su decisión en que la protección del derecho del trabajador, porque esta sentencia, pues lógicamente lo que se hacía era la búsqueda de que se defendieran los derechos o este derecho fundamental al trabajo, en el cual logra esencialmente durante las instancias procesales se ha diseñado para tal efecto el legislador, donde los trabajadores pueden acudir en defensa de sus derechos e intereses. Lógicamente también habla de que no se rompe dentro de esta sentencia el principio de igualdad, porque la cuantía para recurrir opera para ambas partes dentro del proceso. Es decir, cuando es recurrente es el trabajador o el empleador. Para apoyarnos acerca de los derechos fundamentales también tenemos otra sentencia, que es la C-288, en el cual habla acerca del Estado Social Democrático de Derecho, dignidad humana, trabajo, igualdad y solidaridad como principios fundamentales. En esto, pues, hay un alcance del Estado Social de Derecho democrático de derecho a la dignidad humana. Dice: el amparo de lo regulado en la definición del Estado constitucional colombiano. En el artículo primero del Código Penal se basa en 4 principios esenciales o fundamentales,
que delinean los aspectos estructurales de la función estatal de cara a los ciudadanos. 1 es la dignidad humana, 2 el trabajo, 3 la solidaridad y el 4 la igualdad. Entonces, como consecuencia de lo anterior, estas medidas adoptadas por las autoridades en el marco de un Estado social de derecho han de consultar la realidad fáctica sobre el cual habrá de surtir efectos con miras a materializar la finalidad primordial adscrita para esta fórmula política y las instituciones públicas. Entonces, dentro de esas tenemos promover las condiciones de vida dignas en la totalidad de la población y especialmente predicable para las leyes en materia económica. Tenemos otra jurisprudencia, en este caso citaríamos a la sentencia T095 del año 2016, en la cual habla acerca de los derechos fundamentales y la titularidad de ellos. Como primera medida dice que el ordenamiento jurídico ha reconocido la existencia de intereses individuales y de carácter colectivo o difuso. Entonces habla de que en los primeros la titularidad se predica en el individuo afectado, mientras que en la segunda es una titularidad difusa. En los dos tienen diferentes mecanismos para su protección de la naturaleza constitucional. Entonces, como en el eje del amparo es la protección de los derechos de la persona, fundamento y base del ordenamiento político. Entonces, se intenta superar las limitaciones de un modelo liberal clásico de individualidad y con base en el principio de solidaridad. Entonces, se diseña una serie de garantías para el resguardo de las colectividades. Hombre, así las cosas, de intereses difusos se arroja la titularidad de los derechos individuales o supraindividualidad. Dentro de esta sentencia, también citamos que los derechos fundamentales está la titularidad, no se predica a los animales o humanos. Dentro de esta sentencia se estaba buscando, pues lógicamente, la protección a animales, pero estos animales no eran los titulares del derecho. Entonces, aquí se da la legitimación por activa en la tutela, se colocó una acción de tutela. Y aquí el legislador lo que solicitaba dentro de su fallo era precisamente de que habían otros mecanismos para realizarlo. Lo veremos más adelante. Entonces, dentro de esta legitimación por activa en tutela es necesario que exista un sujeto determinante, el titular de los derechos fundamentales. En este caso no eran personas, eran animales. Entonces, por ende, pues, lógicamente, lo que falla la Corte es que pues, se vayan a la instancia anterior, pues porque la acción de tutela en este caso no aplica. Por otra parte, la sentencia T447 del año 2004 habla acerca de los derechos fundamentales. Este caso es el tema primordial para nosotros. En este caso lo tomaremos como el concepto de amenaza. Aquí la Corte ha abordado de manera directa e indirecta el tema de la amenaza en los derechos fundamentales. En la sentencia T383 del año 2001, la Corte recogió los criterios que corresponden a los lineamientos centrales de la jurisprudencia de esta corporación en dos materias. Una fue el elemento subjetivo consistente en la convicción íntima de la existencia de un riesgo o peligro para el goce y disfrute del derecho. Y la dos fue el elemento objetivo y consistente en la presencia de condiciones fácticas que razonablemente permitan inferir la existencia de un riesgo o peligro para el goce y disfrute del derecho. A ver, aquí la existencia de un riesgo o peligro para el goce y disfrute del derecho fundamental está sujeto, como se indicó, a la evaluación de un patrón fáctico que conducirá al incumplimiento de las obligaciones de respeto y protección de los derechos constitucionales y humanos que tiene el Estado. A ver, y de esta manera, entonces conlleva la imposibilidad de disfrutar del derecho plenamente. De lo anterior, entonces implica dos consecuencias distintas. De una parte, que la valoración de riesgo o peligro solo podrá realizarse a partir de considerar el contenido del derecho fundamental que se estima amenazado o en peligro. Entonces, de lo anterior, por cuanto cada derecho demanda para tal efecto de su respeto o para su protección, puedan ambas implicar mandatos de abstención. Entonces, las conductas serán distintas. En un caso, por ejemplo, no impedir físicamente el paso y en el otro, no censurar. Tenemos otra sentencia que es muy importante, que es la sentencia 447, en la cual, pues, lógicamente nos fundamenta los derechos fundamentales, valga la redundancia, en el concepto de amenaza. Pues
dice o habla y concluye básicamente en esta sentencia que la Corte Constitucional dice que no existió violación alguna de los derechos fundamentales de la libertad religiosa y de culto por parte de la registraduría en el hecho puntual, porque no hubo violación del deber de respeto por las razones impuestas en la sentencia. Dice que pues no hubo una justa causa para cumplir con su deber. En esta sentencia, pues básicamente fueron dos personas que pertenecían a una iglesia y pues ese mismo día le correspondió ser jurado de votaciones en un puesto y no asistieron por su derecho a asistir o derecho al respeto o de culto. Sin embargo, la Corte se pronunció y manifestó pues que a estas personas se le había informado con anterioridad y pues no se hace todo el tiempo, y pues aquí el fallo, en este caso, pues se confirmó la sentencia que ya hemos expresado. Por otro lado, tenemos la sentencia 227 del año 2003 acerca de los derechos fundamentales, en la cual la Corte se basa en una sentencia de la 418 del 92, en la cual allí señaló que los derechos obtienen un calificativo de fundamentales en razón de su naturaleza. Esto es por inherencia con respecto al núcleo jurídico, político, social, económico y cultural del hombre. Habrá un derecho fundamental por reunir estas características y no por aparecer reconocido en la Constitución Nacional como tal. Estos derechos fundamentales constituyen las garantías ciudadanas básicas sin las cuales la supervivencia del ser humano no sería posible. Por su parte, cita otra sentencia que es la 419 del 92, en la cual señaló que los derechos fundamentales son los que corresponden al ser humano en cuanto tal, es decir, como poseedor de una identidad intimable caracterizada por su racionalidad, que le permite ejercer sus derechos y apetencias libremente. De ahí que le reconozca una dignidad, la dignidad humana, que lo coloca en situación de superior en el universo social en el que se desenvuelve, y por ello él es acreedor de derechos que le permitan desarrollar su personalidad jurídica y sin los cuales ésta vería discriminada, enervada y aún suprimida. Por otra parte, dentro de esta sentencia 227, dice que los derechos fundamentales protegen la vida y proscriben la tortura, aseguran la igualdad frente a sus congéneres y amparan el derecho a la intimidad, garantizan la libertad de conciencia, de cultos, de expresión y de pensamiento, salvaguardan la honra y le permiten circular libremente, le preserven el derecho al trabajo, a la educación y a la libertad de escogerse una profesión u oficio, la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, y su juzgamiento debe respetar el debido proceso y le garantiza el derecho a la libertad, a la libre asociación y a las formas de sindicato. Por otra parte, tenemos la sentencia, ya como última medida, tenemos la sentencia T-406 del 92, en la cual pues, habla acerca de la acción de tutela, como un mecanismo de protección inmediata de los derechos frente a todas las autoridades públicas y con la posibilidad de intervención de la Corte Constitucional para una eventual revisión de las decisiones judiciales que sirva para unificar criterios de interpretación. Uno de los magistrados expone en esta sentencia que la decisión que ha votado favorablemente en la ponencia por cuanto se trata de la acción de tutela usada únicamente como mecanismo preventivo para evitar un perjuicio irremediable, lo cual está autorizado de modo expreso por el artículo 6, numeral 3, en el decreto 2591 del año 1991 y tomando en consideración el peligro que afrontan derechos fundamentales como la vida y la salud de quienes habitan en la zona afectada. Bueno, ha sido una breve de pronto intervención acerca de los derechos fundamentales. Posteriormente nuestro compañero Javier Vuelvas continuará expresando los diferentes puntos que nos atañen en este gran tema. Muchas gracias. Continuamos hablando un poco sobre los derechos fundamentales y la jurisprudencia de la Corte Constitucional al respecto. Hablamos de las propiedades formales, continuando con la presentación del compañero Javier Rodríguez.
Hablaremos un poco ahora sobre la pertenencia al capítulo de derechos fundamentales de la Constitución. Esta concepción enfatiza que el concepto de derechos fundamentales tiene un elemento específico a cada sociedad. Este elemento consiste en que cada sociedad define, mediante la decisión del constituyente, qué derechos deben considerarse como fundamentales, y así los cataloga explícitamente en el texto constitucional. A favor de esta concepción juega el canon Sedes Materiae para la interpretación jurídica. Esta concepción puede entenderse como una condición suficiente y necesaria, solo como una condición suficiente o solo como una condición necesaria. La consideración de esta propiedad como una condición necesaria o suficiente, o necesaria y suficiente, implicaría que solo podría considerarse como derechos fundamentales a aquellos derechos subjetivos establecidos por una disposición del texto constitucional. Contra ella juegan por lo menos 4 razones. La primera, pues es bien cierto que esta comprensión enfatiza la naturaleza particular del carácter fundamental de los derechos fundamentales. Sin embargo, no puede dar cuenta de su naturaleza universal. La segunda tiene que ver con el sentido, y pues siempre tiene sentido preguntar si el texto de la Constitución es incompleto, porque en él todavía no están incluidos ciertos derechos fundamentales. No obstante, según esta comprensión de la tesis de la pertenencia al texto constitucional, preguntas de este tipo carecerían de todo sentido. Tercero, la interpretación del carácter fundamental de los derechos fundamentales no puede explicar por qué hay ciertos derechos fundamentales que no tienen ninguna relación directa con el texto constitucional, pero que han sido reconocidos como tales por la jurisprudencia. Casos de este fenómeno son el reconocimiento del derecho a la intimidad por parte de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Por parte de la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos y la protección de derechos fundamentales en la jurisprudencia de la Corte Federal de Australia, cuya Constitución no tiene un catálogo de derechos fundamentales. Esta interpretación no puede aclarar por qué en muchos países se ha aceptado que existen disposiciones que no están incluidas dentro de la Constitución y que establecen derechos fundamentales. Por último, esta interpretación del carácter fundamental de los derechos fundamentales no puede explicar por qué ciertos derechos que no tienen relación directa con el texto constitucional, pero que han sido reconocidos como tales por la jurisprudencia. Casos de este fenómeno son el reconocimiento del derecho a la intimidad por parte de la jurisprudencia de la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos y la protección de los derechos fundamentales de la Corte Suprema Federal de Australia. Como habíamos dicho, la Constitución de Australia no contiene un catálogo de derechos fundamentales. Otra propiedad formal tiene que ver con la pertenencia de la disposición de derecho fundamental al texto constitucional al bloque de constitucionalidad. La pertenencia de una disposición de derecho fundamental al texto constitucional o a otra fuente de derecho a la que la Constitución reenvía no es tampoco una condición suficiente ni una condición necesaria para el carácter fundamental de los derechos fundamentales protegidos. En los sistemas jurídicos de algunos estados se consideran como derechos fundamentales a algunos derechos subjetivos que han sido establecidos por disposiciones que pertenecen al llamado bloque de constitucionalidad. Sin embargo, no todos los derechos pertenecientes al bloque de constitucionalidad tienen el carácter de derechos fundamentales. El Consejo Constitucional ha interpretado este texto en el sentido de que los derechos subjetivos del texto de la Constitución
se aunan a los derechos establecidos en otros documentos para conformar un bloque de constitucionalidad. A este bloque pertenecen todos los derechos subjetivos de la Constitución, así como los que aparecen en los documentos a los que reenvía el preámbulo de la Constitución. La jurisprudencia del Consejo Constitucional ha ampliado el bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad constituye el rasero con el cual se evalúa la constitución de las normas de rango legislativo. El concepto del bloque de constitucionalidad ha sido acogido en otros sistemas jurídicos. Sin embargo, no siempre es claro si la expresión bloque de constitucionalidad se ha entendido en estos otros sistemas en el mismo sentido original. Por ejemplo, en España, el concepto de bloque de constitucionalidad se utiliza para referirse al conjunto de normas que tienen rango constitucional y que determinan las competencias del Estado y de las comunidades autónomas. Por el contrario, este concepto se utiliza en otros países de América Latina, tales como Panamá, Costa Rica y Colombia, para denominar el conjunto de disposiciones que tienen rango constitucional y que, independientemente de su pertenencia al texto constitucional, conforman el rasero para evaluar la constitucionalidad de las leyes. Este conjunto, por lo general, está compuesto por todas las disposiciones del texto constitucional y de los tratados internacionales sobre derechos humanos. En la Constitución Política de 1991, el artículo 93 constituye el fundamento del bloque de constitucionalidad. De acuerdo con esta disposición, los derechos humanos incluidos en los tratados internacionales sobre tales derechos ratificados por Colombia tienen prioridad sobre el orden interno. La Corte Constitucional colombiana ha interpretado este artículo en el sentido de que tales derechos tienen un carácter fundamental. El artículo 93 de la Constitución colombiana constituye un ejemplo en el que ciertos derechos subjetivos establecidos por disposiciones que no pertenecen al texto constitucional se reconocen y tratan como derechos fundamentales. Sin embargo, también existen otros derechos que pertenecen al bloque de constitucionalidad y que sin embargo no son derechos fundamentales. Otra propiedad fundamental es el reconocimiento del carácter fundamental por parte de la jurisprudencia constitucional. El reconocimiento de una norma como norma de derecho fundamental no constituye una condición necesaria, pero sumada a una propiedad material por parte de la jurisprudencia constitucional sí lo constituye. La jurisprudencia constitucional juega desde dos puntos de vista. Un papel determinante en relación con la catalogación de una norma jurídica. Uno, la jurisprudencia constitucional adscribe interpretativamente normas y posiciones jurídicas a las posiciones de derechos fundamentales de la Constitución o del bloque de constitucionalidad. Se encuentra dentro del ámbito semántico de una disposición de derecho fundamental. Y dos, la jurisprudencia constitucional puede atribuir un carácter fundamental a ciertas normas o posiciones jurídicas que no pertenecen al margen semántico de una disposición de derecho fundamental en derechos fundamentales no escritos por parte de la jurisdicción constitucional. Conclusiones en cuanto a las propiedades formales. Bueno, un derecho subjetivo es de carácter fundamental y por ende un derecho fundamental siempre y cuando ha sido establecido por una disposición que pertenece al capítulo de derechos fundamentales de la Constitución, pertenece en general al texto constitucional o al bloque de constitucionalidad, o cuando la norma o posición jurídica relativa al derecho ha sido reconocida como una norma o posición de derechos fundamentales por parte de la jurisprudencia. Sumada a una propiedad material es una condición suficiente, al paso que, para ser un derecho fundamental, es una condición necesaria que el derecho subjetivo relevante satisfaga por lo menos un
una de las condiciones formales desde la 1 hasta la 4. Estas 4 condiciones revisten un grado creciente de certeza en relación con la pregunta de si un derecho subjetivo tiene carácter fundamental y por lo tanto es un derecho fundamental. Hablemos un poco ahora de las propiedades materiales. Los derechos fundamentales morales son un tipo de derechos morales. Deberían ser reconocidos como derechos fundamentales en el sistema jurídico. Si no existen derechos morales, entonces las propiedades materiales no pueden ser relevantes para definir el carácter fundamental de los derechos fundamentales. Los intereses dependen de la relación de doble implicación necesaria que existe entre el Estado y la persona política. Los intereses materiales de la persona política y las propiedades del Estado se condicionan mutuamente. Los derechos fundamentales además caracterizan a la persona política como libre, autónoma en los ámbitos privado y público, igual a otras personas y como titular de ciertas necesidades básicas. Las propiedades materiales de la persona consisten a su vez en otras propiedades que son indispensables para la protección de la dignidad humana y para el desarrollo de un individuo en el marco de un Estado liberal, democrático y social de derecho. Los intereses de la persona, fundamentales de la persona liberal, de acuerdo con la concepción liberal de la persona política y del Estado, tienen como finalidad garantizar el ejercicio de la libertad. Para Locke, la propiedad es un concepto general que incluye todo el ámbito de la libertad. Kant sostuvo que la más importante directriz de las acciones del Estado es el principio general del derecho. Este principio define que la libertad es un interés fundamental de la persona cuya protección es el fin más importante del Estado. Para John Rawls, la persona se caracteriza por 2 propiedades morales que este autor denomina facultades morales. La primera, moral, es la facultad de ser razonable, y la segunda se basa en la capacidad de perseguir finalidades que reflejen la propia concepción de lo que vale la pena en la vida. Para la teoría liberal, estas 2 facultades constituyen la base para la definición del carácter fundamental de los derechos fundamentales. Los intereses fundamentales de la persona democrática. Deben atribuírsele a la persona ciertos intereses fundamentales. El núcleo de esta concepción consiste en el concepto de autonomía que refleja el ideal de Rousseau, de encontrar una forma de asociación política en la que cada persona y sus bienes sean protegidos, pero a su vez, ésta permanezca libre mediante su participación en la toma de decisiones, de tal manera que al obedecer al derecho, se obedezca a sí mismo. La idea central de la teoría democrática ha sido desarrollada en las últimas décadas por Habermas en su teoría del discurso. El concepto democrático de persona implica unas facultades básicas que pueden funcionar como base para las propiedades materiales definitorias del carácter fundamental de los derechos fundamentales. Podemos decir que un derecho subjetivo representa un derecho fundamental cuando protege la capacidad de discernimiento de la persona. Las necesidades básicas de la persona en el estado social. Esta concepción objeta a las teorías liberales y democráticas que la protección de la libertad y de la autonomía no es suficiente para garantizar el estatus fundamental del individuo. Esta teoría muestra que en cada sociedad existe un gran número de personas que no pueden satisfacer sus necesidades básicas mediante el ejercicio de su libertad y de su autonomía. El objeto de estas necesidades son los bienes necesarios para tener una buena vida, tales como la alimentación, la vivienda, la atención en salud, el mínimo vital, etc. Y para el ejercicio de las libertades individuales y políticas, en consecuencia, si un derecho subjetivo tiene como propósito satisfacer tales necesidades, debe ser reconocido como un derecho fundamental. Como conclusión en relación a las propiedades materiales, podemos decir que
las propiedades materiales relativas al carácter fundamental de los derechos fundamentales deben entenderse como condiciones suficientes que un derecho subjetivo debe revestir para poder tener el estatus de derecho fundamental. Un derecho subjetivo debe ostentar por lo menos una propiedad material para ser un derecho fundamental. Asimismo, las propiedades materiales tienen una propiedad en relación con las propiedades formales. Nuestra conclusión es la siguiente: el carácter fundamental de los derechos fundamentales consiste en un conjunto de propiedades formales y materiales. Para ser un derecho fundamental, un derecho subjetivo por lo menos debe revestir una propiedad formal y una propiedad material. Esta es una condición necesaria. Entre las propiedades formales y las propiedades materiales existe una relación. Esta relación consiste en que los derechos fundamentales reconocidos por el constituyente o por el Tribunal Constitucional representan una institucionalización de los derechos fundamentales morales, de tal manera que los derechos fundamentales establecidos por la Constitución y por la jurisprudencia constitucional por lo general también revisten por lo menos una propiedad material. Eso es todo por el momento. Muchísimas gracias por su atención y hasta otra oportunidad.